Hola chicos, vamos a compartir un tema de física que relaciona lo que es el momento o torque de una fuerza dentro del movimiento de rotación y también lo que es momento de inercia. Bueno, el ejemplo dice lo siguiente, que una polea de 1 kilogramo de masa y 25 centímetros de radio con forma de disco lleva enrollada en su periferia una cuerda de la que cuelga un cuerpo de 2 kilogramos. Pide calcular la aceleración angular de la polea y la aceleración lineal del cuerpo, la tensión de la cuerda, el torque o momento de fuerza de la polea, el momento de inercia de la polea y la distancia que desciende el cuerpo en 2 segundos. Bueno, lo primero que nos vamos a ayudar de un gráfico para poderlo entender mejor, en el cual actúa una polea y un cuerpo, el cual está suspendido de una cuerda. Ya, entonces vamos a considerar lo siguiente, que dentro del sistema, porque es un sistema, va a actuar el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta que tenemos un radio, ya, de 25 centímetros. A más de eso, el peso de la polea es de 1 kilogramo. ¿Ya? Recordarán que el peso de la polea es de 1 kilogramo. ¿Sí? El peso del cuerpo es 2 kilogramos. La masa, perdón. ¿Sí? Corrijo, la masa es 2 kilogramos. Y vamos a considerar lo siguiente, que el cuerpo va a ejecutar un peso hacia abajo, considerando que el movimiento va en este sentido, ¿sí? En este sentido lo consideramos positivo, entonces aquí va a haber un peso. Otra cosa que nos daremos cuenta es que la cuerda realiza una tensión tanto para la polea como para el bloque o el cuerpo, ¿sí? Una tensión en este sentido y también una tensión hacia abajo, pero que en este caso es la misma tanto para la polea como para el bloque o el cuerpo. Bueno, esa tensión se refiere a la fuerza que está haciendo la cuerda. Como se trata de un sistema en el cual actúa el movimiento de rotación y el movimiento de traslación para el bloque y el movimiento de rotación para la polea, vamos a analizar cuál es la aceleración del sistema, o sea, tanto la aceleración de traslación como la aceleración tangencial del suelo. Y de ahí podemos calcular la aceleración angular. En el caso de la polea, recordarán que el momento de fuerza, ¿sí?, es igual a la fuerza que actúa en el cable, pero esa fuerza se refiere a la tensión, ¿sí?, que se mide igual en newtons por el radio, ¿sí?, en el caso de la polea. En el caso del bloque o del cuerpo, en cambio tenemos que la fuerza neta, ¿ya?, la fuerza neta es el producto de la masa por la aceleración, ¿ya? Cuando hablo de la fuerza neta, es la fuerza resultante entre el peso y la tensión. Allá entonces podemos decir que esa fuerza neta, el peso va a ser positivo porque de acuerdo al movimiento, menos la tensión porque va en sentido contrario al peso. Es igual, pero tomen en cuenta que estoy analizando el bloque o la masa de 2 kilogramos, entonces sería la masa 2 por la aceleración. Esto es en el caso del bloque. Ahora regresamos al caso de la polea. El momento de fuerza, es decir, que es igual a la fuerza por el radio. La fuerza se refiere a la tensión. También tenemos que el momento de fuerza es igual al momento de inercia, ¿ya?, por la aceleración angular. Y esto es igual a la tensión por el radio. ¿Ya?, por el radio.
Ahora, el momento de inercia para la polea, considerada que es en forma de disco macizo, ¿ya? Y ustedes pueden revisar las fórmulas del momento de inercia de acuerdo al objeto. ¿Ya? En este caso estamos hablando de una polea que tiene la forma de un disco. Entonces el momento de inercia se lo calcula de la siguiente manera: un medio, ¿ya? Un medio, la masa, tomando en cuenta que estoy considerando la masa de la polea, voy a llamarle masa 1, la aceleración por la aceleración angular, ¿sí? Por la aceleración angular. Ahora aquí, la idea es calcular relacionar tanto la aceleración tangencial como la aceleración angular. ¿Ya? Así que esa aceleración angular la voy a expresar en términos de la aceleración tangencial. Ya, aquí me olvidaba que iba masa por radio al cuadrado, recuerden esto, ¿sí? El momento de inercia de un disco es un medio por masa y por radio al cuadrado. Ya, decía de la aceleración angular. Entonces, vamos a recordar lo que era la aceleración tangencial. Ya, voy a escribirlo por acá arriba. La aceleración tangencial es igual a la variación de velocidad entre variación de tiempo. Ya, entre variación de tiempo o entre tiempo. ¿Sí? Ahora recordemos que la velocidad dentro del movimiento de rotación es igual a la velocidad angular por el radio, ¿sí? Entre tiempo. Y que la velocidad entre el tiempo, o la variación de velocidad angular entre el tiempo, nos da la aceleración angular, ¿sí? Recordad que la aceleración angular es la relación entre la velocidad angular y el tiempo por el radio. ¿Sí? Entonces me queda que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Ya, entonces lo que vamos aquí a despejar: aceleración angular es igual a la aceleración de traslación o tangencial sobre radio. Ya, sobre radio. Entonces, en este caso, voy a reemplazar lo que es la aceleración angular, quedando aceleración tangencial sobre radio. Sí, sobre radio. Y esto es igual a la tensión del cable, que es la fuerza que va a actuar por el radio. Y bueno, aquí podemos observar que como se trata de una igualdad, podemos simplificar, como es el caso del radio. Por ejemplo, aquí tengo radio con el exponente con este radio se elimina, el radio de aquí con el de acá también se elimina. Por lo tanto me va a quedar que la tensión del cable, ¿sí? La tensión del cable en el caso del que va a actuar en la polea va a ser igual a un medio, ¿ya? A un medio de la masa 1 por la aceleración. ¿Ya? Esa es la tensión que va a realizar el caso de la polea. Ahora, ya tengo entonces esta ecuación de aquí con esta ecuación de acá. ¿Sí? Esta corresponde al cuerpo de 2 kilogramos y esta corresponde a la esfera que tiene una masa de 1 kilogramo. Como es un sistema, vuelvo a repetir, entonces voy a unificar las dos ecuaciones para calcular la aceleración, debido a que la aceleración es común para ambos. ¿Sí? Entonces vamos a, en este caso, a plantear un sistema y se lo puede resolver por cualquier método que ya hemos estudiado en cursos anteriores. Entonces vamos a resolver este sistema. Es decir, el peso, ¿ya?, menos la tensión, ¿ya?, es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ya? Por la aceleración. En el caso de la polea, tenemos que la tensión es igual a un medio, ¿ya?, a un medio de la masa 1 por la aceleración.
Y en este caso voy a aplicar el método de eliminación. Insisto, pueden aplicar cualquier otro método, ya que se me da la facilidad de, por ejemplo, que simplificar la tensión, ya que una es negativa y la otra es positiva, así como observamos acá en el gráfico, uno actúa en sentido negativo y la otra en forma positiva. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que peso es igual, ya, me va a quedar esto, que peso es igual, aquí como estoy sumando, entonces voy a sumar la masa 2 más la mitad de la masa 1, ya, y la aceleración como es común para ambas, entonces me queda la masa 2, ya, más la mitad de la masa 1, ¿sí? La mitad de la masa, ¿ya? Por la aceleración, ¿sí? ¿Sí? Entonces en este caso vamos a reemplazar todos los datos que tenemos para poder calcular la aceleración. Recuerden que el peso se lo calcula masa por gravedad. Si la masa, en este caso estoy hablando del peso del bloque, entonces voy a hablar de la masa 2, ¿sí? Vamos a hablar de la masa 2, ¿ya? A ver, de la masa 2. Entonces estamos hablando de que la masa 2 es 2 kilogramos, ¿ya? Es 2 kilogramos, entonces me quedaría 2, voy a multiplicar la masa 2 por la gravedad, ¿sí? Entonces con esa información reemplazamos cuánto es la masa 2, son 2 kilogramos por 9.8 me da 19.6, ¿sí? 19.6, esto se va a medir en newtons. La masa 2 son 2 kilogramos, la masa 1 es 1 kilogramo, pero la mitad sería 0.5, entonces me va a quedar un resultado de 2.5. Sería la masa total, en otras palabras, ¿sí? Por la aceleración. Y de ahí despejamos aceleración, quedándome un resultado de, se tendría que dividir 19.6 para 2.5, ¿ya? Quedándonos un resultado de 7,84. 7,84 en qué unidades, metros por segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración del sistema, es decir, la aceleración de traslación del bloque como la aceleración tangencial de la polea. Es la misma para ambas. Ahora, entonces aquí ya tenemos contestada literal A, que es la aceleración lineal del cuerpo, ¿sí? Ya. Y que a la vez es la aceleración tangencial de la esfera de la polea. Ahora, ¿cuál es la aceleración angular de la polea? Recordemos que anteriormente ya dijimos a que es igual la aceleración angular, ¿sí? Así que vamos a reemplazar aquí en esta fórmula. La aceleración angular es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Como ya calculamos lo que es la aceleración tangencial, así que vamos a dividir entonces 7.84, 7.84, que es la aceleración tangencial para el radio, que es 25 centímetros. Pero esos 25 centímetros hay que transformarlos a metros. Entonces 7.84 para 0.25. 0.25. Entonces 7.84 dividido para 0.25 les va a dar o queda que la aceleración angular es de 31.36. Ya 31.36. ¿En qué unidades? Radianes sobre segundos cuadrados. ¿Sí? En esa unidad queda expresada lo que es la aceleración, ¿ya? Sobre segundos cuadrados. Entonces ya tenemos lo que es la aceleración tangencial o la aceleración del cuerpo y la aceleración angular de la polea. Ahora,
Vamos por lo que es la tensión de la cuerda. Ya. Recordemos, vamos a borrar esto. Ya, borramos esto. Ya, como plantea un sistema y la tensión de la cuerda es, o la fuerza que hace la cuerda es para ambos objetos, entonces puedo ocupar cualquier fórmula o cualquier ecuación del sistema para calcular dicha tensión. En este caso, pues voy a utilizar la que corresponde a la masa 1, que es en este caso la polea, que es un medio, ya, un medio, por la masa 1 y por la aceleración. Y con eso ya puedo calcular la tensión de la cuerda. Puedo utilizar como si fuera la otra y vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, un medio, la masa 1 es 1 kilogramo y la aceleración es 7.84. De tal manera que si reemplazamos esa información nos quedaría un medio, la masa de la esfera es 1 kilogramo y la aceleración es de 7.84. 7.84 dándonos una tensión, en este caso de, 7.84 para 2, 7.84 dividido para 2, 3.92. Ya, 3.92. ¿En qué unidades? En newtons. Ya, entonces ya tenemos la tensión de la cuerda. Repito, pueden también reemplazarla en esta ecuación de aquí. Ya, y nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Vamos al tercer punto. El torque o momento de fuerza de la polea. Ya. Vamos a borrar esta parte de aquí. Ya. Entonces vamos al tercer punto. El torque o momento. Recuerden que el torque o momento de fuerza es igual a fuerza por radio. ¿Sí? Fuerza por radio. Es decir, la fuerza o la tensión de la cuerda que actúa aquí. ¿Ya? Entonces, como ya calculamos, ¿sí?, que es 3.92, tendría que ser la tensión de la cuerda por el radio de la esfera, que en este caso es 25 centímetros, en este caso lo transformamos en metros, 0.25 metros. ¿Ya? Por lo tanto, el momento o torque de fuerza sería de 3.92 por 0.25. Estamos hablando de 0.98. Se mide en newtons por metros, lo que es el torque. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que es el torque o momento de fuerza. También pide el momento de inercia de la polea. Recordemos que el momento de inercia depende, o la fórmula que vamos a utilizar aquí, depende del objeto. ¿Ya? El momento de inercia para un disco es un medio, ¿ya?, un medio por la masa y por radio al cuadrado. Entonces el momento de inercia aquí es igual. Recuerden que la masa de la polea es 1 kilogramo. ¿Ya? Es 1 kilogramo. Entonces tendríamos un medio por 1 y por el radio que es 0.25. 0.25, pero esto al cuadrado. ¿Sí? Esto al cuadrado. Entonces tenemos que el momento de inercia, ya, resolvemos la operación, sería 0.25 al cuadrado dividido para 2. Ya, por 1 y dividido para 2. Vamos a obtener un resultado de 0,0
3125. ¿En qué unidades se mide esto? En kilogramos cuadrados. Ya recordad que esto mide en kilogramos al cuadrado. Kilogramos por metros cuadrados. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el momento de inercia. Y por último nos pide la distancia que desciende el cuerpo, es decir, cuánto descendió este bloque. ¿Ya? Considerando que parte del reposo sea de una posición inicial 0, ¿ya? Y que hay una aceleración tangencial, lógico que va a descender o se va a mover. Para eso entonces vamos a considerar lo que son las ecuaciones cinemáticas del movimiento variado, ¿ya? Del movimiento variado, para poder calcular la distancia o cuánto descendió. ¿Sí? Recordemos esta ecuación, la cual relaciona la posición y el tiempo. ¿Ya? Vamos a recordar esta fórmula. Y como el movimiento es acelerado, porque la aceleración fue positiva, vamos a utilizar esta fórmula. Ahora, si consideramos que partió desde un instante inicial con una posición inicial 0, ¿sí? Quiere decir que esto se anula y que es obvio que la velocidad inicial también es 0. Por lo tanto, la posición final que va a adquirir al cabo de 2 segundos en función de la aceleración sería 7,84 por 2 segundos al cuadrado, todo esto dividido para 2. Por lo tanto, la distancia que desciende el bloque va a ser de 7.84 por 4 dividido para 2. Es decir, vamos a multiplicar por 2. Estamos hablando de 15.64. 15,68, metros. ¿Ya? Metros. Y con eso finalizamos el desarrollo de este enunciado. Bueno, chicos, recuerden practicar y compartir con sus compañeros para ir superando los conocimientos dentro de lo que es física. Nos vemos en la próxima.